Continuamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Efesios. Cada vez nos introduciremos más en su contenido principal. En Efesios capítulo número 1, Pablo dio un vistazo general de la salvación en la humanidad. Nos ha empezado a explicar claramente cómo funciona ese proceso de ser salvos. Hoy y durante la lección de esta semana en Efesios capítulo 2, Pablo ahora va a explicar cómo ese proceso debe suceder individualmente en cada persona. Esto nos hará bien para entender el plan de salvación y cooperar, porque si yo sé cuáles son esos pasos que debo dar, pues voy a contribuir para que Dios me salve. Este es el repaso general. Número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Entendamos un poco con una ilustración. No recuerdo por qué ese día me dejaron ir solo a un paseo de mi iglesia de Sotomayor. Era un lugar bonito y peligroso llamado el Pozo del Águila. Fui solo y yo no sabía nadar. Y en uno de los pozos, porque eran varios, empecé a tocar el agua con los pies y a sentirla en mis pies, y un poco más se hundía, un poco más se hundía. De repente me di cuenta que me fui al fondo, no tocaba el piso y comencé a desesperarme. Así que yo me agitaba con todas mis fuerzas, no sabía nadar, no subía a la superficie, me comencé a desesperar y entonces en fracción de segundos comencé a orar. Pensé que me iba a morir y empecé a orar y de repente me quedé quieto orando cuando una fuerza me agarró del cabello, que era abundante, me jaló hacia afuera, me puso afuera, me hizo un movimiento y yo tiré un poco de agua que había tragado y era la mano del doctor Vicente Duarte que me había sacado. Una vez pasado el susto, yo le pregunté, ¿usted vio que me estaba ahogando? Sí. ¿Y por qué no me sacó? Dijo, yo no sé nadar. Él es un hombre muy alto. Yo no sé nadar. Pero usted se agitaba tanto que para poderlo salvar yo tenía que esperar que usted dejara de moverse, porque se ahoga usted y me ahogo yo. Cuando vi, me dijo, que ya no se movía tanto, lo agarré del cabello y lo saqué. Si no entendemos nuestro proceso de la salvación, nos movemos, nos agitamos, corremos de un lugar a otro, nos desesperamos y no podemos cooperarle a Dios para ser salvos. Ese día alguien tuvo que esperar que yo me aquietara un poco para sacarme del agua, para que yo pudiera colaborar en mi rescate. Pues eso es lo que el apóstol Pablo hace en el capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Cómo nos rescata Dios? ¿Qué pasos hay que dar para que Dios nos rescate? Durante los audios y videos diarios que se van a grabar más tarde, y usted los tendrá durante la semana, usted podrá disfrutar de paso a paso ampliado. Hoy queremos darles el proceso general y con ese fin es importante hoy que nos leamos 9 versículos para entenderlo. Vamos a leer de Efesios capítulo 2, del 1 hasta el 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué proceso tan interesante. Vamos a ver estos pasos en la vida cristiana de cómo el Señor nos rescata. Realmente vamos a ver 5 pasos. Es importante, antes de los 5 pasos, mostrar un elemento fundamental. El príncipe de las potestades, ¿sí? El espíritu que obra en los hijos de desobediencia, que dice el versículo 2, se refiere al dominio que Satanás tomó sobre el mundo con permiso de Adán y Eva. Esas potestades que viven en el aire, ellos no viven por allá abajo en un inframundo, viven aquí en el aire, se la pasan recorriendo la tierra, persiguiéndonos a todos nosotros y observando para tentarnos, para dañarnos y para mantenernos en el pecado. Entonces dice, mientras nosotros estemos sujetos al enemigo, vamos a ser hijos de la desobediencia. Y de ahí una cantidad de resultados dañinos para nuestra vida. Hemos de recordar también un segundo punto, que el proceso de la salvación es como si nosotros fuéramos una manzana. Nosotros somos como una manzana y un gusano da vueltas por fuera, que es el diablo con la muerte eterna, pero el pecado nos introdujo otro gusano por dentro, que es la concupiscencia o los malos deseos. Entonces Dios necesita rescatarnos y liberarnos. Y estoy hablando simbólicamente de los 2 gusanos, de la muerte eterna, que es el diablo, y lo mató en la resurrección. Ahí le puso fecha de caducidad. El diablo está muerto en vida y el que acepta a Cristo tiene ahora vida eterna, pero está trabajando para matar el gusano de adentro, que son los malos deseos, y eso nos va a ayudar mucho Pablo hablando en todo el sistema de la salvación en el libro de los Efesios. Una vez claro estos 2 puntos, ahora vayamos a cada uno de los pasos que se muestran en Efesios 2 y que hacen parte de todo lo que se llama plan de salvación. Efesios 2, del 1 al 9, es otra forma de mostrar el plan de rescate, el plan de salvación. Si yo logro entender cómo va cada paso, voy a ejecutarlos, voy a cooperar para que el poder de Dios pueda obrar en mí. Porque no es cierto que yo voy a Cristo y ahí terminó mi sistema de salvación. No, cuando voy a Cristo, me bautizo por inmersión, esa es la matrícula del plan de salvación. Y comienza todo un proceso que vamos a ver el día de hoy. Paso 1, Efesios 2:1. Muertos en delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El paso 1 es el reconocimiento de que uno está muerto. Caminamos, nos reímos, paseamos y trabajamos, pero sin Cristo estamos muertos. Es un engaño que la mayoría del mundo que hoy pobla la tierra, de las personas que vivimos en la tierra, es que creemos que estamos vivos solo porque respiramos. Pero hay una muerte espiritual y dice que esa muerte es por nuestros delitos y nuestros pecados. En otras palabras,
que tenemos unas tendencias pecaminosas adentro que no las arreglo con meditación trascendental, ni entrando en mi interior para buscar algo. No me lo arregla el yoga, no me lo arregla el tai chi, ni la meditación inmanente hacia adentro. No, ahí tiene que haber otro proceso, porque miren, dentro de mí hay algo que se llama tendencias pecaminosas, que me mantiene muertos en mis delitos y pecados. Y si yo busco bien adentro de mí para encontrar algo, pues voy a encontrar tendencias pecaminosas y basura. Tengo que ir hacia afuera, buscar otra solución. Así que en el paso número 1 es reconocer que nosotros estamos muertos espiritualmente hablando, que necesito de Dios, que necesito de mi Jesús. Si yo no puedo creer en Cristo como mi Dios y mi Salvador, estoy perdido, totalmente perdido. Paso número 2, Efesios 2:3, hijos de ira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este segundo paso tenemos que verificar el resultado de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y es que somos hijos de ira. Me explico. Nosotros tenemos dos opciones con el Señor: obedecer o desobedecer. Obedecer a Cristo, amándolo y aceptándolo por su gracia, me lleva a la salvación. Desobedecer me lleva a la ira. ¿Qué es la ira en la Biblia? No confundamos los términos de las emociones de Dios con las emociones del ser humano. Es que es muy difícil entender las emociones de Dios y los autores bíblicos buscan palabras humanas para que lo podamos entender. Pero de ninguna manera la ira humana, que se sacia con saña y sevicia en dañar a otros, es igual a la ira de Dios, que simplemente tiene que dar un castigo o un resultado a quien desobedece. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que mientras sigamos en nuestros delitos y pecados y no busquemos a Cristo, tendremos el resultado de la perdición. Hijos de ira, la destrucción. Y peor, dice aquí, servimos a la carne. Y esto nos va a ayudar porque hay que entender que aquí adentro de cada ser humano hay una lucha de dos fuerzas. Una que quiere servir a Dios se llama la fuerza espiritual o el estado del espíritu. ¿Por qué se llama así? Porque es ahí donde puede trabajar el Espíritu Santo. Son mis buenas intenciones y mis ganas de servir a Dios. Lucha que Pablo refleja en Romanos 7 cuando dice: yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Hay una tendencia humana a hacer lo bueno. También lo dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una enemistad pondré entre ti y la serpiente. Esos son los deseos míos de servir al Señor. Es una naturaleza. Pero la otra naturaleza la mencionó aquí. La carne es el gusto y el deseo por pecar. Ese gusano que está aquí adentro, que se llama concupiscencia, tendencias pecaminosas, es lo que hace que a mí me guste el pecado. Entonces esas dos luchas se dan fuertemente en cada hijo de Dios. Y si seguimos estos pasos y vamos a Cristo, va a ganar la lucha espiritual. Así que en el segundo paso tenemos que ver que el resultado de permanecer en mis delitos y pecados es que yo me voy a perder. Eso no es culpa de Dios. Dios no me odia. Al contrario, me ama y me proporciona todo un plan para rescatarme. En el paso número 3 hemos ido ahora a Efesios 2, 6 y 7. 3 palabras claves: resucitar, ascender y ser exaltados. Este es un ejemplo simbólico que Pablo coloca del triunfo de Cristo sobre la muerte y su exaltación para que ocurra algo igual en nosotros. Leo de Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Así que aquí hay algo interesante. Cristo murió, triunfó sobre la muerte, resucitó, y después que lo resucitó Dios, Cristo ascendió. Y después que ascendió, lo volvió a sentar en el lugar exaltado. Y ahora es más exaltado. Puede darnos más poder porque triunfó si yo dejo que obre en mí. Entonces Pablo está utilizando esta misma figura literaria de lo que nos debe ocurrir a nosotros. Debemos resucitar. En el paso número 1 yo reconozco que estoy en delitos y pecados, y en el 2 reconozco que me convierto en hijo de ira y voy a la perdición si no acepto a Cristo. Entonces en el 3 dice, acepta a Cristo. ¿Cómo? Bautismo por inmersión. Si a usted lo bautizaron con agüita en la cabeza, es un bautismo que no aprueba la Biblia. Nadie tuvo la culpa, usted no la tuvo. Por eso no se juzga a nadie. Pero ahora lo está sabiendo. Como Cristo se bautizó sumergido en el agua, porque dice que bajó al agua, descendió al agua. La misma palabra bautismo. Bautismo significa sumergir, ahogar. Pero cuando a uno lo sacan del agua, uno resucita, como Cristo. Este ejemplo está puesto en Romanos capítulo número 9, cuando Pablo habla de la muerte y la resurrección de Cristo comparada con mi bautismo. Entonces en este paso 3 dice, tienes que resucitar. Tienes que bautizarte. Lo segundo, tienes que ascender. ¿Qué es ascender? Cristo no se quedó en la tierra, fue para arriba. Mateo 6:33. Después que me bautizo, pongan la mira en las cosas celestiales. Dice el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Miren las cosas celestiales, miren hacia arriba, miren las cosas que no se ven. Después que yo me entrego al Señor a través del bautismo, tengo que poner mi visión en las cosas celestiales. No siga viendo las terrenales. Pero dice que así como Cristo fue colocado en un lugar exaltado en los cielos, a la diestra del Padre, figurativamente Dios también me coloca a mí al lado del poder. Y cuando me bautizo y sigo poniendo cada día mi mente en las cosas celestiales, Dios dice, toma el poder, toma el poder, toma el poder para que tú puedas vencer. Aquí lo que está inmerso es bautismo, confesión de mis pecados, perseverancia por la fe viendo las cosas celestiales y perseverando en las cosas celestiales, y entonces viene el poder que tanto necesitamos para nuestras vidas. ¡Qué precioso! La verdad nunca había visto todo este proceso en Efesios capítulo número 2. Ahora vamos al punto número 4. Por gracia. Este más que un paso es un recorderis. Todo esto sucede por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto ha sido entendido muy mal. Lo que está dándonos es un orden lógico que nosotros hemos cambiado. En el sistema judío primero obedecías las obras de la ley. Normalmente cuando Pablo habla en todas sus epístolas de obras de la ley, era seguir ejecutando todo el ritual ceremonial del santuario. Te circuncidaste, ayunaste 3 veces a la semana, mataste el cordero, hiciste la Pascua. Y la gente creía, los judíos creían que por eso estaban salvos. El Señor lo invirtió, dijo, no. La gracia actúa en los dos lados que necesita el ser humano, para matar el gusano de afuera y el gusano de adentro. Miren, aquí dice que todo es por gracia. ¿Qué significa eso? Que es únicamente, nos salvamos por obra de Dios, por iniciativa de Dios, por amor de Dios, por misericordia de Dios, por el poder de Dios. Cuando uno invita a la gente a entregarse a Cristo, dicen, no, es que tengo unos problemitas y no puedo entregarme. Eso es por obras, déjeme que yo arregle el problema de mi vida y me entrego a Cristo. ¿Qué es por gracia? Necesito entregarme a Cristo para poder ser salvo. Pero dice, no por obras. Es decir, usted aquí no puede hacer ninguna obra. Solo tiene que ir a Cristo por la gracia. Y esa gracia es su amor. Ahora yo sé que alguien me está preguntando, ¿y entonces dónde quedó la obediencia?
No se preocupe, está en el siguiente paso que vamos a mostrar. Pero la salvación es por la gracia. Explicaremos durante el video de la semana qué es la gracia. Es el amor de Dios salvándonos sin que lo merezcamos. Es el regalo de Dios para nosotros que permite que el poder divino obre en todo aquel que levante la mano y diga: Señor, no soy digno que entres en mi casa. No soy digno que entres en mi vida. Pero solo di una palabra y quedaremos sanos. Eso es gracia. Aceptar un poder que no merecemos, pero que Dios quiere darnos. Ahora vamos al paso número 5. La fe. El mismo Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bien, aquí vamos a equilibrar el punto. Porque en el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente dice, ¿viste? No hay que obedecer la ley. La ley no tiene nada que ver con nosotros. Cuidado, todo hay que verlo dentro de su contexto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que actúa desde mi parte para cumplir con la gracia, para aceptar la gracia. ¿Recuerdan que hay dos gusanos? El gusano de adentro, del de la concupiscencia, es el que no me ayuda, me impide a obedecer la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, tenga fe, hagamos una cosa, venga todos los días a mí, tenga comunión conmigo, abracémonos, oremos, cantemos los himnos, ¿ok? Y con eso te voy a dar poder para obedecer. Señor, solo eso. Sí, pero no tengo que hacer otra cosa. No, no haga ninguna otra obra. Esa es la única obra que quiero que haga. Venga a mí, ore, estudie, abráceme, camine conmigo, llévame a todas partes. Ok, Señor, lo voy a creer. Eso se llama la fe. Y cuando voy y hago eso, me da poder para amarlo. Y cuando lo amo, resulto obedeciéndolo. ¿Obedeciendo qué? Su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Todo lo que está en la Biblia. ¿Y cómo lo resumo? La ley de los 10 mandamientos. El proceso de salvación nos debe llevar a la obediencia. O no me diga que cuando uno se casa, yo le dije a ella que la amaba profundamente, firmé un documento, pero yo no necesito pagarte el arriendo, ni criar los hijos que tenemos, ni llevarte al mercado, ni cuidarte. Sí lo necesito hacer. Esas son las obras. ¿Y por qué hago esas obras? ¿Porque me toca? ¿Para que me ames? No, porque yo te amo, mujer. Este es un punto supremamente importante. La fe es mi confianza depositada en Dios, pero Él me ayuda con su gracia para que aumente mi fe. Entonces, la salvación es que a mí me liberen de la muerte eterna. Eso fue la muerte de Cristo en la cruz, por gracia. Y ahora que me salvó por gracia, necesitas fe para obedecer, pero esa obediencia también es por gracia. No es cierto que haya 7 dispensaciones o 9 en la Biblia. La de la inocencia, la dispensación de la ley que terminó con la muerte de Cristo y ahora la dispensación de la gracia es una mala interpretación bíblica. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay gracia en el Antiguo Testamento. Y la gracia era simbólica al matar el cordero que representaba a Cristo. Y la gracia hoy es literal en un cordero literal llamado Cristo Jesús. Es el mismo sistema. No hay una dispensación de la ley y otra dispensación de la gracia. Eso es torcer la Biblia. Eso es que los prejuicios de lo que nos han enseñado no nos dejen ver que la gracia actúa para rescatarme y pagar mi deuda de la muerte y que la gracia actúa para la obediencia en la ley de Dios. En el matrimonio ocurriría lo mismo. La gracia hace que yo la acepte a ella y ella a mí. ¿Qué tenemos? Nada, mi niña. Ni una casa, ni un carro. Y yo me casé sin trabajo. Y me aceptó así. Gracia de ella. Y esa misma gracia hace que el amor crezca en mí y que yo la ame y le dé todo lo que necesita y más allá de lo que necesita. Eso obra igual en la palabra del Señor. Así que estos 5 pasos son muy necesarios. Vamos a repetirlos y lo vemos aquí. Paso número 1, reconocer que estamos muertos en delitos y pecados. Paso 2, que si no busco a Cristo, soy hijo de ira.
voy a la perdición. Paso 3, que necesito resucitar, ascender y ser exaltado. Paso 4, que es por gracia, por amor de Dios. Y paso 5, que es por fe, que necesito obedecer para vivir en Él. Hay una cita en un libro llamado El Camino a Cristo. Esto nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer porque me fascina. Dice así: después de su caída, Adán y Eva no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Esa es todavía la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no sería feliz en la presencia de Dios. Y si pudiera ser admitido en el cielo, no se sentiría feliz allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón responde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de bondad. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos, porque no está regenerado, de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo, que sería para él un lugar de tortura. El borracho no encuentra cerveza, no encuentra los bares, el ladrón no puede robar, sería infeliz en el cielo. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluya del cielo a los pecadores contumaces, quiere decir que lo pecan porque desean hacerlo. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para la fraternidad que reina allí. La gloria de Dios sería para ellos fuego consumidor. Así que, en el plan de rescate, el que no quiera ser salvo es porque no quiso. Qué bendición. Durante la semana vamos a estar ampliando cada uno de estos temas en nuestros videos diarios. Y de verdad que qué lindo que el Señor quiere salvarnos regenerando este corazón. No es la cultura, no es la educación, no es que yo sea una persona buena gente. No, el ser humano es pecaminoso y perverso y necesitamos esa gracia salvadora a través de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por este tema de Efesios 2, del 1 al 9. Ayúdanos a volverlo a leer y a repasarlo, porque necesitamos cooperar con la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.